Bueno, menos yo no me muteo. quien les habla y así vamos presentando. Bueno, Ok. está Bueno, buenísimo que llegamos a este tercer conversatorio y hemos mantenido y hemos sostenido en el tiempo la participación, las ganas y el deseo de encontrarnos, lo cual me parece que está buenísimo como espacio de compartir saberes. No sé si hemos producido saberes, pero al menos compartimos los que tenemos y realmente de conversatorio a conversatorio para mí se fue como superando un poco la vara un poquito más alta, ¿no? Y eso está buenísimo. Bueno, hoy tuvimos una modificación de último momento con una de las expositoras que tuvo un problema familiar, así que vamos a tener 2 expositores nada más, pero bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera reunión. Le vamos a decir que el lunes que viene va a ser el último encuentro nuestro. Habíamos quedado, es que tenemos tantos expositores que ya no sabíamos dónde ponerlos. No, la participación realmente fue genial, así que nuevamente súper agradecida y me encanta que hayamos podido sostener, que era la gran duda con Ana cuando nos propusimos esto, ¿no? Pero hemos conformado, creo que, no sé si un equipo, pero sí un público, una audiencia entre nosotros, que está bueno, está piola. Bueno, les decía que el lunes próximo, acuérdense que va a ser la última reunión. Para entonces vamos a tener a Sandra Gasparini e Ivonne Feitman, que después cuando terminemos esta reunión vamos a dar más detalles. Y también la idea es hacer como una síntesis o como algo final entre todos de lo que han sido las 4 reuniones que tuvimos y también, bueno, como ya estamos en diciembre, preparen una copita y hacemos un brindis online, digital. El champagne corre por cuenta de cada uno de ustedes, porque como decimos por acá, plata no hay, así que nada, bueno, nada, vamos a hacer tipo un brindis también como para desearnos que tengamos un feliz y un buen final de año. Bueno, hoy, como les decía antes, iba a estar Solcilio, que hace un par de horas nos avisó que tuvo un inconveniente familiar, así que lamentablemente no vamos a poder contar con ella, pero sí vamos a contar con Oski y con Hércules Lizardi, a quienes, por supuesto, les agradecemos muchísimo. Y también íbamos a cambiar la dinámica de ser estrictísimas con los 15 minutos porque la reunión anterior se nos fue un poco de la mano los tiempos, pero también estuvo bueno por todo el debate que se suscitaron, estuvo bueno también transgredir un poco eso, pero Ana había preparado una campanita para hacerla sonar, cosa que no va a suceder. Así que nada, vamos a comenzar con Hércules Lizardi, que bueno, la mayoría o casi todos de ustedes o todos lo conocemos, es novelista, ensayista montevideano, tiene publicadas entre Montevideo y Buenos Aires 40 novelas breves de tema erótico, aunque hibridadas con otros géneros. Ha sido publicado en México y en Israel. Publicó el ensayo La pasión erótica, del sátiro griego a la pornografía en Internet, en colaboración con Roberto Echevarren y Amir Ahmed. Publicó el ensayo Porno y Posporno, y en colaboración con Ana Greenbaum,
el ensayo Erotopías, las estrategias del deseo. Y hoy nos va a hablar acerca de la erótica ramoniana. Vamos a ver qué es eso, así que Hércules, todo tuyo, somos todos oídos y apagamos nos muteamos, digamos. Bueno, primero que nada, quisiera estar seguro de que me están oyendo bien. No hay problemas, entonces. Bueno, Ramón Gómez de la Serna es uno de mis escritores favoritos. Desde que era un muchacho joven empecé a leerlo y siempre regreso a él. Tengo muchos libros de Ramón, siempre regreso a él y siempre la riqueza del lenguaje español y el humor de Ramón me han dado mucha felicidad como lector. Hace poco conseguí un ejemplar del libro Senos y lo leí con muchísimo interés, especialmente además por el tema, que es un tema que roza mis temas habituales. Ana, que siempre lee todo lo que yo escribo, felizmente y gracias a Dios, vio que en mis notas de lectura de Senos había cierta cercanía con los temas del coloquio y le pareció adecuado que yo esté aquí, de manera que si los aburro y no tengo nada que decirles, es a ella que tiene que pasarle la cuenta. ¿De acuerdo? Lo que les voy a leer se llama efectivamente Erótica Ramoniana. Viene así. A la manera de los diarios de viaje reales o imaginarios del primer Henri Michaud, aunque más de una década anterior, Senos, de Ramón Gómez de la Serna, puede ser leído como las notas de un pseudo-antropólogo que deja constancia de un mundo que absorbe su atención. Tal lectura es legítima, por cierto, y de hecho es a la que el mismo de la Serna invita al elegir el formato del texto. Sin embargo, abusando un poco la mirada, puede entreverse que esa elección de formato tiene en realidad la intención de camuflar la verdadera intención y naturaleza de su peculiarísima obra. Senos consta de 130 textos breves, más uno de cierre descontrolado y torrencial. Todos los textos están a medio camino entre la narración, la pura descripción y la meditación exaltada en torno a un único tema, interés u horizonte: los senos de las mujeres. Ninguna otra región de la anatomía femenina le interesa al autor, lo cual no quiere decir en absoluto que considera los senos en abstracto o en tanto atributos de la feminidad considerada en abstracto. Las mujeres en senos ofrecen un abanico amplio de la infinita variedad del universo femenino, considerando todos los vectores, o casi todos, que lo constituyen: edad, carácter, complexión física, actitud y también, sobre todo, ocupaciones. Cito al azar algunos de los capitulillos del libro. Senos de las niñas del conservatorio. Senos de la esposa del inquisidor. Senos para soldados. Senos para el verano. Senos que querían que yo los cogiese. Senos de las hermafroditas. Senos de las domadoras. Senos del escote más crudo que he visto. Senos de las monjas, del arte, de las sirenas, de enfermas graves, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyendo, por supuesto, los senos de las muertas. En cada caso, los senos, tal y como puede constatarlo la mirada atenta, replican y reflejan, como en un espejo, las peculiaridades del personaje que los porta. La variedad de los senos resulta así tan infinita como la variedad de las feminidades. Nunca, ni por una comprensible distracción, dado lo extenso del muestrario, los senos desde la Serna son intercambiables,
Ahora bien, Ramón es el inventor de la greguería, y ese tipo de metaforización humorística genial no sabe dónde no inmiscuirse en la escritura de su creador para ejercitar su alquimia. Como consecuencia, buena parte de la fascinación por los senos está expresada por medio de metáforas a menudo inesperadas, arriesgadas o directamente al borde del absurdo. Cito unos pocos ejemplos al pasar. La madre y las dos hijas tienen sendos y fuertes bustos. Van las tres orgullosas y como avanzando en un ataque a la bayoneta. Se abre el paseo a su paso, como se abre el mar ante la base de la proa afilada y determinada. Otra cita. Buscaban mi tesoro varias veces en el día, metiendo la mano por el angosto escote de su blusa y removía todas las monedas de mi bolsa como sonando mi oro. Otra cita. Los senos de aquella mujer eran los senos del alma, blancos, puros, perfectos como dos circunferencias. Otra cita. Después del primer momento en que su furia nos ofusca y nos arroja violentamente sobre ella, nos aplaca la idea de los senos, como si saliesen en defensa de ella con bondad, interponiéndose entre ella y nosotros como sus hijos asustados, como los niños interponen entre el padre y la madre. Otra cita. Parece que por sus colores y sus cualidades hay en la cantidad infinita de los pezones diferencia como las que hay entre las piedras preciosas. El pezón amatista, el pezón crisólito, el pezón esmeralda, el pezón perla cabujón, etc. Otra cita. Los senos son la esponja del corazón. Parece que le enjugan la sangre como grandes algodones providenciales. Me dijo aquella mujer a la que yo le pedía más sinceridad sobre sus senos. Otra cita. Los senos retenidos por dos bridas de las doncellas de blanco delantal, con peto y hombreras, son unos senos que se desbocarían sin esas bridas, como jacas salvajes, puesto que tiran hacia adelante y casi se escapan, aún estando tan embridados. Una última cita. Los senos en el agua son como blancos nenúfares. Les adhieren muchas redondas y brillantes burbujas de agua y a su alrededor, en círculos que comienzan en ellos, se inquieta toda el agua hasta la orilla, próxima o lejana. Como vemos, en el terreno de la erótica, las metaforizaciones del autor tienden a oponer, con la intención de identificarlos, a lo viviente con lo inerte. Lo viviente, en este caso circunscrito a los senos, con lo inerte, o sea, con cualquier objeto, por insólito que sea, que lo invite a trazar un símil por remoto que sea. Por ejemplo, los bustos de la madre y sus hijas con las bayonetas o la proa del navío. Pero ¿a qué viene esta mutación metafórica? ¿Se trata solamente de exhibir como un número de circo una habilidad lingüística, un acto de prestidigitación sin mayor significado? ¿Acaso en esta antojosa identificación lo vivo y lo inerte no intercambian fantasmáticamente sus condiciones? ¿Por qué nos inquieta la antojadiza mutación y nos alejamos prestamente de ella? Pasamos la página, como si la identificación de los opuestos, imposible a ojos vista, a pesar de todo, nos cuestionara. ¿Estas piedras preciosas no son pezones? ¿Estos nenúfares no son senos? ¿Han perdido su cordura las palabras? ¿No será que las cosas inertes tienen para decir de sí más que lo que oímos? Este juego de las mutaciones que pretende la mirada erótica no genera una especie de metalenguaje que habla por las cosas, revelando su dimensión erótica. La metáfora y el símil son, nos dice Ramón, utilizándolos de manera extrema, el medio por el cual podemos oír lo que dicen las cosas. Interpelados desde la magia de los senos, las bayonetas, las proas,
las bolsas de moneda de oro, la circunferencia, los niños asustados, las piedras preciosas, los grandes algodones providenciales, los nenúfares, nos revelan la dimensión erótica de lo no erótico. No es por eso que pasamos rápido a la página como si no se tratara más que de un truco del lingüista y para mejor ocultar la íntima inquietud, la sospecha de que las cosas no son lo que parecen y que las mutaciones metafóricas no son tan inocuas como parecen. Humor más metáfora, más una delicada comprensión de la vida secreta de las cosas. Finalmente, ¿no es esta la mágica ecuación que ha hecho de las greguerías uno de los aparatos literarios más vertiginosos del siglo pasado? Regresamos a la cuestión de la verdadera naturaleza del texto Senos, de Ramón. Opuesta a la lectura de la disque antropología de los senos, la lectura de Senos que propongo es esta. Senos es, camuflada, una novela erótica. Su protagonista y narrador, innominado, inevitablemente de la Serna, poco dice de sí, además de su pasión honda e incontenible por los senos femeninos. Soy el escritor de los senos, dice, su crítico de arte, el que formó su colección y ya no admite los duplicados ni las falsificaciones que ofrecen de todos lados. No me dejo engañar por los senos. Pudoroso en su impudicia, no nos detalla qué uso le da a su fetiche, a qué extremo se entrega cuando unos senos que desea le son asequibles. Pero sus descripciones del fetiche, al borde del éxtasis, son tan precisas, intensas y sutiles que ni falta hace que diga más. Si al referirme a la lectura antropológica del texto de la Serna la relacionaba con el Milló de Un bárbaro en Asia o viaje por la Gran Garbaña, bastante posteriores ambos a Senos, de los años 30, la lectura que vengo de proponer remite a Don Juan, o más precisamente a Don Giovanni. Nuestra protagonista es un Don Giovanni al que no le interesan las mujeres, sino tan solo sus senos. El catálogo de senos que nos presenta remite conceptualmente a la celebérrima lista de mujeres seducidas por Don Giovanni. Ambos tienden, naturalmente, al infinito. Nuestro protagonista se declara coleccionista de senos. En mi ensayo La pasión erótica, cito a Jacques Lacan, demostrando que no otra cosa que un coleccionista es Don Giovanni. Vale la pena observar que este catálogo de senos incluye no solamente a los senos cuyo abuso le ha sido concedido a nuestro Don Juan de los Senos, sino también a los apenas entrevistos y a los tan solo adivinados, ocultos por las telas ligeras de las blusas o las pesadas de los abrigos. También vale la pena subrayar que si la pasión de nuestro protagonista por su fetiche es devoradora, no lo es tanto como la del tigre de Bengala por la carne humana. Nuestro Don Juan se satisface, al parecer, con los placeres de la mirada, del olfato y del manoseo, con la exaltación de la imaginación y con la voluptuosidad de la escritura. Al final de la enumeración delirante, torrencial, incontenible, nuestro protagonista se encuentra de cara, como suele suceder a los que se exceden hasta el agotamiento, con el vacío. En un breve posfacio titulado Expiación epilogal, el narrador declara renunciar para siempre a su fetiche y el deseo de espiar por haberles hecho demasiado caso. Todo ha sido un malentendido. Cito: hemos cogido demasiado los senos, los hemos pellizcado demasiado y al querernos hartar de ellos nos hemos encontrado no con una masa dulce, compacta, blanda, suave y dichosa, sino con algo áspero y duro al tacto, algo en que hemos notado las tumefacciones interiores, los tubérculos, los roeles, algo muy materialmente carnal en vez de idealmente carnal, carne vasta, nervio de la sangre, anfructuosidades anatómicas, pequeñas piltrafas interiores. Promete, por supuesto, dedicarse de aquí en más a la dominación de su alma personal e intransferibles.
No deja, por supuesto, de cargarle a las mujeres por lo menos parte de la culpa en el sentimiento de desazón y frustración en que ha caído. Ellas no saben apenas nada de los senos, y hasta parece que cuando se les hace daño en los senos, frenéticos de comprender su insensibilidad, ellas responden por cumplir. Cuando se les pregunta por sus senos, no saben responder, y al verlas balbucir parece que se han arrogado el derecho de llevar los senos con ese empaque solo porque los hombres, ciegos e ignorantes, se los han inventado. Seguramente los senos no están en ellas, sino que son una ilusión nuestra. Ellas están olvidadas de sus senos y ni su peso sienten. Bien, completo. Bueno, voy a abusar de mi lugar de poder y sobre todo de que tenemos mucho tiempo y de que Lizardi me tiró la culpa así de entrada y la voy a asumir. Así que eh, voy a comentar un par de cosas que en realidad no tenía preparadas, pero que tenía muchas ganas de comentar, así que voy a aprovecharlo. Bueno, yo también soy fan de Gómez de la Serna y se lo debo a Lizardi. Porque no es un escritor que esté de moda, lamentablemente está bastante olvidado. Es impresionante, escribió 100 libros, publicó 100 libros, un monstruo de la lengua castellana, ha escrito de todo tipo de cosas. Bueno, y yo la verdad que burra total, no sabía que, no, he leído pocas cosas de él realmente. Ahora creo una de las cosas buenas que me ha dado este conversatorio es reencontrarme con él y darme cuenta de lo que son los objetos en la obra de él. Incluso hay algunos textos, digo, si yo hubiera encontrado esto antes del conversatorio, no lo hacía, porque tengo la impresión que ahí está todo, que todo lo que dice ahí tiene un libro sobre el rastro, la Feria del Rastro en Madrid, tiene un ensayo que se llama Las cosas y el ello, que es del año 34, además que la normal se murió en el 62, creo, 61, 62, y fue pionero en un montón de temas y de desarrollos, es increíble. Bueno, entonces en este ensayo que les decía, Las cosas y el ello, propone, por ejemplo, que hay que meter en el psicoanálisis las cosas. Bueno, es fascinante. Yo lo leí una vez, no lo puedo comentar, pero lo que sí, hablando de psicoanálisis, quiero comentar un poco y mostrar es por qué me parecía absolutamente pertinente la participación de Lizardi en esto, de los objetos. Y es que me hizo acordar al seminario 11 de Lacan, cuando él comenta un par de cuadros de Zurbarán. Ahora sí, por favor, Alba, pon el primero. Francisco de Zurbarán, pintor español. Este cuadro que van a ver ahora es Santa Ágata o Águeda, una de las dos versiones que hizo de esta santa. ¿No hay un anterior que está de cuerpo entero? No, esta es Lucía, perdóname. Esta es Lucía, la que dice número 1. Alba, ¿me escuchás? Salió de la llamada. ¿Salió de la llamada? Sí. Bueno, a ver, problemas técnicos. Ah, ¿Es ahora. esta? No. Esta dice número 1. No, Bueno, no dice número 1 esa es la 5. La 1 no sé, ¿cómo explicarte? Yo no te las había mandado numeradas. Hola, eh, ¿estás ahí? decime cuál ¿Cuál y cuál es?
Es una mujer de pie con una bandeja, pero no es... Hay Sí, dos mujeres de pie con una bandeja. Bueno, es la que está mirando hacia la izquierda. a ver, si es esta. Pará porque salí para ver. No, 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 ese es Giotto. Bueno, está, Bueno, la seguimos buscando. ok. Bueno, ahí pueden ver igual, esta es una imagen de Giotto, para Giotto no, perdón, de Piero de la Francesca, de Santa Ágata, con sus senos en un plato. Es la otra que está de cuerpo entero mirando hacia la izquierda. Están Bueno, todos mirando hacia la izquierda y están, cuerpo entero. ok, vamos a ver. Igual Ana Bueno, seguía y hablando. voy a ir hablando. Eh, a- Santa Ágata, Santa Ágata, virgen, mártir, siciliana, que retomó la leyenda. Bueno, Ágata supuestamente sí vivió en los primeros siglos del cristianismo, ahí está, durante la persecución de los cristianos. Entonces, la historia cuenta, bueno, las versiones son varias, pero básicamente que ella, la autoridad romana pretendió sus favores sexuales, pero ella había ofrecido su virginidad a Cristo, por lo que fue torturada y le cortaron los pechos. Entre otras cosas, hoy en día es patrona de las mujeres con cáncer de mamas. Lo interesante, más allá de la leyenda, es lo que muestra la imagen, ¿no? Es esa parte del cuerpo como un objeto, claramente como un objeto separado y ofrecido. Y eso es lo que Lacan, hablando del seno como objeto A, como objeto del deseo, toma en su seminario. Y me parecía bien interesante cómo el texto de Gómez de la Serna, de la manera que Lizardi lo ha traído, este, enfoca eso, esa dimensión de cosa, de una parte del cuerpo femenina que, como dice el texto final, ¿de quién es en realidad? Bueno, Lacan lo dice en relación al bebé. ¿De quién es el pecho? ¿Es de la madre o es del bebé? Y en este caso, ¿es de la mujer o digamos, de aquella persona en cuyo cuerpo está o de aquella otra que lo desea y que alucina con ese objeto y que lo puede tomar como un fetiche eventualmente de distintas maneras? Eh, si querés pasar algunos de los que están los ojos en el plato, porque si no se va a complicar. No, no, ¿Los hay ves? de este cuadro tenés un detalle. Sí, bueno, pero acá se ve igual, no importa, ya está. Fíjate del que tiene los ojos en el plato, el que habías puesto hoy al Sí. principio. La otra figura que toma Zurbarán, pero hay varias versiones, yo había escogido algunas, pero bueno, igual probablemente escriba algo pronto sobre esto porque me quedé muy enganchada y bueno, si no pueden googlear y encontrarlo fácilmente. El otro cuadro es el de Santa Lucía, que tiene una leyenda, ahí lo tienen, tiene una leyenda muy similar a la de Ágata, también es siciliana, eh, un poquito posterior. Águeda vivió entre el 235 y el 261, Lucía entre el 283 y el 304. Ella también, según algunas versiones, ella misma se arrancó los ojos, porque la belleza de sus ojos había despertado pasiones y entonces se los sacó. Y según otras versiones la torturaron los romanos,
y después usted en este cuadro no, pero en otros la van a ver con los ojos puestos, digamos, en su lugar y con los ojos en el plato, porque también hay versiones que milagrosamente los recuperó, pero bueno, también está, y es patrona de la vista. También está este tema, ¿no? De una parte del cuerpo separada y tomada como una cosa. Es muy gráfico, por eso quería mostrarlo. Es simplemente, digamos, que mi argumentación de por qué me parecía totalmente pertinente el abordaje del texto de Senos de Gómez de la Serna. Gracias. ¿Estamos las otras, Ana? Bueno, si querés pasarlas ahora que ya expliqué, si van una atrás de la otra. Esta es de Cariani, del siglo XVI, también es del mismo motivo. Es interesante, porque eso ya como que no es tan habitual ver. ¿Podés pasar los dulcecitos? Porque las otras son más o menos parecidas. Los dulcecitos, que eso sí es bastante gracioso. Sí, que es contemporáneo. Es contemporáneo. ¿Será que se mezclaron todos? Ah, ahí están. Bueno, y buscando información sobre Santa Ágata, me encontré con estos casatelle di Santa Ágata, que son unos pasteles tradicionales de Catania, que se hacen especialmente para las celebraciones de Santa Ágata, que son del 3 al 5 de febrero todos los años. Me pareció bastante pertinente en relación a este tema de la cosa y nuestra relación con las cosas. Ya, gracias. Bueno, me llama la atención el link. Me llama la atención, lo voy a decir como me sale, no lo pensé, pero acá abrimos las preguntas y lo que cada uno le haya disparado. Me llama la atención este link de lo erótico cosificado, ¿se entiende? No lo había pensado, escuchándolo a Hércules, no lo había pensado de ese modo, pero después con el bonus track de Ana, que viró hacia como sacar las tetas de la mujer y cosificarla y mostrarla en estas santas, digamos, ¿no? Les dejo como es una idea que no la tengo muy, muy pensada porque lo fui hilando a medida que pasaban, que nos íbamos de lo que compartió de Gómez de la Serna a lo que mostraste, Ana. O sea, ese hilo de cosificación. Perdón, una cosa quería decir. No sé si estaba antes Oski ahí. No, dale con fe. Muy breve, me llamó la atención lo que decía Ana a propósito de lo de Hércules. La cosa y la recuperación de la cosa también vinculada al martirologio romano, ¿no? Porque justamente Santa Lucía, la otra patrona, ¿cuál era? La de los senos. Ágata. Ágata, o la que es la patrona de, digamos, de las personas con cáncer de mama, o sea, supuestamente son las que interceden para la recuperación de esa
parte del cuerpo objetualizada que ellas perdieron, ¿no? Eso también es muy interesante. Realmente da para una lectura el tema de las mujeres en el martirologio romano, porque es increíble cómo ha sido recuperado toda la crueldad hacia las mujeres, ¿no? En esos relatos que son relatos de horror realmente, ¿eh? Yo estuve trabajando en un momento sobre un personaje, digamos, de Capadocia, que es Eroteida, porque es el nombre de la protagonista de un cuento con femicidios del siglo XIX, y realmente son relatos de horror y de crueldad hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por eso también me pareció interesante hacer el link, Ana, ahí con lo que decía Hércole, y la cuestión de esa parte del cuerpo como objeto, ¿no? Que se pierde y se recupera a través de la intercesión de la santa. Eso es increíble, ¿no? Bueno, nada, la verdad que me encantó todo el recorrido desde Hércole hasta lo de Ana. Muy, muy interesante el link, ¿no? Como se suele decir. Yo pensaba, bueno, en dos cosas. Una, ahora a partir de lo que decía Sandra, que además se recuperan, digamos, se recuperan esos objetos martirizados, esas partes del cuerpo, a través de su erotización. Y eso me hace pensar un poco en lo que decía Hércole, en realidad, bueno, el planteo de Hércole de pensar estas partes del cuerpo como objetos en relación a, bueno, a toda la cultura de digamos, a los avances de la ortopedia y a la cultura del fetiche y del juguete sexual, ¿no? O sea, porque ahí también hay como una materialización de ese objeto que se convierte en un objeto de diseño, ¿no? Las tortitas estas que vos mostraste recién, Ana, tenemos de todo tipo de variedad, de juguetes, de souvenirs, de qué sé yo, que de alguna forma juegan con el diseño o imitan o exageran o qué sé yo, el diseño natural del cuerpo humano. Sí. A mí, Que se puede prescindir del cuerpo, digamos, teniendo Claro. solamente el objeto. Aparte humor negro, ¿no? Porque se celebra la festividad de la Santa con sus partes convertidas en pastelería erótica. O sea, solamente los italianos pueden hacer una cosa así realmente, ¿no? Es increíble. Un hallazgo, Ana, eso. el tema que manejó Ana de Santa Ágata y la ablación de mamas, a mí lo que me hizo pensar, está también en el libro de Ramón, está el tema pero se lo atribuye, la cuestión la atribuye a una santa Eduviges. Se ve que o tenía el dato equivocado o era un procedimiento más habitual de lo que uno cree, que se despechara hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno. Lo que a mí me llama la atención de eso en particular es que esas santas son santas del primer, obviamente del primer cristianismo, ¿no? Y curiosamente las pinturas que nos mostramos, estuvimos mirando, son o del Renacimiento o de la Contrarreforma, son algo así como 12 siglos después. Una primera pregunta para el historiador es ¿a qué viene ese retomar, verdad, en la modernidad o la premodernidad, el tema de esa manera tan fuerte, ¿no? Y a mí me hace pensar también, y me lo he preguntado, pero no tengo cómo investigarlo a fondo, es la cuestión de cuándo los senos de las mujeres comenzaron a ser un objeto de fetiche para los hombres, cuándo comenzaron a ser a tener el poder erótico que tienen hoy en día o que tuvieron, quizá ahora lo esté perdiendo, naturalmente con el advenimiento de la exigencia de muchos grupos de mujeres de la libertad para exhibir los senos, quizás se vaya a perder esa erotización de los senos. Pero me gustaría saber realmente cuándo fue que se originó esa
esa situación de los senos como objeto erótico. Y no es fácil de comprenderlo, ¿no? Porque en principio los senos, lo sabemos todos, es esencial en la continuidad de la especie, en la medida en que la forma en que la madre alimenta al pequeño en los primeros meses. Pero en determinado momento esos senos se convierten en una especie de cosa que atrae violenta y poderosamente el deseo de los hombres. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Si uno parte de la iconografía disponible, más o menos disponible, es difícil de precisarlo, no es tan claro el momento en el que sucede. Sí es cierto y es bastante claro que Hollywood convirtió a los senos en una especie de... Le dio un vuelo como fetiche como nunca lo había tenido. Y hasta llevarlo en los años 50 a esa cosa totalmente desaforada que son los senos de las grandes vedettes como Saga Bor o Jane Mansfield o en nuestros subcines ya sabemos quiénes, ¿no? Entonces sí me parece que es interesante saber cuándo aparece esa erotización, cuándo crece, debe estar vinculado quizás probablemente al proceso, lo que llama Norbert Elias, el proceso de la civilización, al proceso de cubrir el cuerpo, de que ya el cuerpo no sea una cosa que se puede exhibir de ninguna manera en la vida cotidiana, porque generalmente las cosas cuando se ocultan es cuando más se desea verlas, ¿no? Entonces me parece que es un tema complejo el de la historia de los senos y de su visibilidad y de su erotización. Me parece que es un tema realmente complejo. En particular, los senos que presenta Santa Ágata en esas pinturas tan tardías, digamos, tiene realmente de especial que están siendo ofrecidos como un alimento en sí. Los senos son el origen del alimento básico del ser humano, pero ahí están presentados en una bandeja, muy ordenaditos, muy redonditos ellos, no como realmente sucedería si se los corta y se los tira en una bandeja, sino que muy redonditos, muy bonitos ellos. Entonces, me llama la atención esa relación en la iconografía que mostraste, Ana, con el alimento, con la cocina, más que con el alimento, con la cocina, con la idea de preparar y de hacer visible y atractivo el alimento, ¿no? Cosa que después lo concretaste en las famosas tortitas esas que están re graciosas, pero que me hicieron pensar sobre todo en los mexicanos, ¿no? Los mexicanos tienen la misma tendencia que se ve ahí en los sicilianos, la misma tendencia a convertir cuestiones vinculadas a la muerte o al cuerpo en alimentos, particularmente en bizcochos, cosa que es casi característico, ¿no? de la vida cotidiana en México. En cuanto al amigo Ramón, es una lectura muy curiosa la de Senos, porque es una especie de torrente incesante de imaginaciones de los senos. Para cada uno de los senos que elige, por ejemplo, los senos de la niña del conservatorio, da una especie da 6 o 7 o 8 imágenes precisas, intensas de lo que pueden ser los senos de una niña de conservatorio, ¿no? Entonces es un texto extremadamente intenso, porque son muchísimos casos de mujeres diferentes, hasta la de la muerta, y en todos los casos él encuentra una descripción, encuentra un símil, encuentra una forma de exaltación mediante la imagen que realmente hace que el texto sea muy
muy intenso, ¿no? A mí me pareció, dado el extensivo uso que hace de la metáfora natural en él, no hay texto de Ramón que no esté sobresaturado de símiles, imágenes. Por algo es el inventor de las greguerías. Ustedes espero hayan disfrutado alguna vez de las greguerías, que son pequeños aparatos verbales que están basados en un símil o una metáfora. Entonces, toda esa afluencia continua de metáforas finalmente le hace a uno preguntarse, un momento, los senos son como esto y como esto y como esto y como esto, y así siguiendo centenares de veces, distintas, con imaginaciones distintas, con agudezas distintas, o estas cosas están diciendo algo que es el revés de lo que el texto propone. El texto propone A, senos, B, otra cosa. Pero la sobreabundancia de esas otras cosas, de esas cosas inertes con las cuales se compara y se metaforiza, es tan grande que hay momentos en que hay como, para decirlo de alguna manera, hay una especie de reflujo. Y uno se da cuenta de que son las cosas las que están diciendo algo acerca de los senos, de sí mismas en tanto objeto comparable con el seno. Entonces, por eso que propongo que lo que hay en determinado punto es una especie de generación de un metalenguaje en el cual de alguna manera las cosas son las que empiezan a decir y ya no los senos en sí mismos como objeto central del texto. No es una idea sencilla. Yo no soy un experto en metáfora, pero me parece que es una operación muy compleja y muy interesante, especialmente en el terreno en este caso concreto, en el terreno de la erótica, ¿no? Bueno. Sí, una cosita chiquita y si nadie tiene otro comentario pasamos a Hosky. Pensé en relación a las distintas intervenciones que, sí, por un lado está la violencia contra la mujer desde siempre, sí, pero por otro lado el objeto se independiza y hoy en día más que nunca, porque cualquiera se puede comprar unas tetas donde sea y ponérselas, que un poco lo que decía Oski con los objetos sexuales y los fetiches, ¿no? O sea, cualquiera y la cultura queer en ese sentido ha hecho un uso también excesivo y ramoniano de alguna manera en su carnaval, ¿no? De ese objeto concreto. Y bueno, sí, el tema es enorme y está buenísimo, pero vamos a pasar a otro tema que también está buenísimo, Joski, por favor. Pará, te va a presentar Alba. Van a escuchar que hay perros ladrando porque están pasando estudiantes haciendo bulla en la calle por el fin de curso. Es inevitable. Entonces, bueno, les pido disculpas por eso. Bueno, gracias por el aporte. La verdad es que da para muchísimo, ¿no? Lo que trajiste, Hércules, lo que agregaste, Ana. Y mira, y fíjense que nos hemos ido hasta el martiriologio. Así que hay todo un link y una línea de cosas para seguir pensando. Bueno, Oski es un escritor y músico, nacido en Montevideo en 1988. Publicó las novelas Hacia Ítaca. ¿Quieren que me dan unos segunditos que voy a cerrar la ventana mejor? ¿Puede ser? Sí, mejor, sí. Sí, bueno, les pido disculpas. Bueno, yo puedo comentar algo más, ya que hoy estoy muy enganchada con esto. Hoy Sandra habló de la falta, el corte, la pérdida, la recuperación, creo que Hosky también lo retomó. Bueno, todo eso parece que estuvieran hablando en lacaniano básico, porque en esos términos es que Lacan justamente en el seminario y en otros, pero bueno, para dar un dato preciso, una referencia precisa, plantea el tema del objeto, el objeto en el psicoanálisis siempre es un objeto en falta, y justamente para mostrar eso es que
trae, y en el libro del seminario están estas fotos de Zurbarán, porque es de un nivel gráfico que rompe los ojos, ¿no? Es realmente muy, bueno, muy gráfico. Ah, Bueno, volvió sí, Alba, está. sí, perdón, pero es inevitable. Bueno, volvamos entonces con Oski, que decía que es un escritor y músico nacido en Montevideo en 1988, publicó novelas Hacia Ítaca y Ningún Lugar, el poema épico y cassette de poesía sonora Ghost to Ghost, Pez en el Hielo, Tatami Registros, y coordinó la antología crítica de poesía uruguaya ultrajoven En el Camino de los Perros. Es parte de los proyectos de poesía y música experimental Ghost to Ghost y El Caballo Amarillo. Desde 2012 a 2021 fue coordinador del proyecto de educación poética no formal Orientación Poesía, y de 2015 a 2021 del colectivo de poetas adolescentes y jóvenes En el Camino de los Perros, hablando de perros, ¿no? Oski nos va a hablar ahora sobre el futuro. Llegó hace rato, cibernética, animismo, progreso y descodificación de la novela antiutópica, Ereuton o Erebon, Asciende las montañas, de Samuel Butler. Lo pronuncié mal, así que Oski te pido mil disculpas y que lo pronuncies bien vos. Bueno, estuvimos en la previa con Ana viendo cuál era la pronunciación correcta, pero hay varias versiones, así que lo vamos a dejar por Erhun por ahora, pero si alguien tiene la data, que nos la diga. De todas formas, vamos a ver un poco ahora, cuando entremos a hablar de la novela, que digamos, el tema del lenguaje y justamente del lenguaje de las máquinas y de los nombres también tiene que ver con la novela en sí. Esta novela de Samuel Butler, perdonen, ya se descuajeningó la edición, es una edición que tiene 70 años. Es una novela publicada en el siglo XIX, en Hum, y un poco el interés de hablar de esta novela, de este autor, primero por deseo, por goce, porque me parece que es una gran novela, porque es una novela escrita en el siglo XIX que de alguna forma da cuenta de una serie de problemas filosóficos, éticos, políticos, diría que hasta existenciales, que son actuales, digamos, y que además es una novela que está entramada en una rizomática filosófica, y un poco algo de eso se va a transparentar acá, porque, digamos, tanto Deleuze como Mark Fisher le levantan la novela, la tratan, la trabajan, digamos, por su carga filosófica en sí. Es una novela además que tiene que ver con el futuro, digamos, el planteo desde el siglo XIX es en gran medida el futuro y el tiempo. En términos deleuzianos podríamos decir que la novela en sí es una descodificación del tiempo, es decir, da cuenta de los códigos con los que entendemos el tiempo, pero no solamente da cuenta, sino que opera, es decir, es una novela que se puede leer en clave de lo que Mark Fisher llama hiperficción, es decir, una novela de ciencia ficción o de teoría ficción, una ficción que trabaja con algunas categorías hipotéticas, pero que está escrita en la misma clave, o una clave naturalista de los mismos procesos de los que da cuenta. Entonces, como pasa con las novelas, como Mark Fisher pone el ejemplo de Neuromante, de Gibson, o que fue, digamos, el Neuromante de Gibson es la novela que propone el concepto de Internet o de hiperespacio a principios de los 80, y después el mercado toma el concepto de Gibson, es decir, Gibson como novelista de ciencia ficción está de alguna forma creando realidad. Algo de eso se puede decir en Butler, y lo vamos a ver ahora cuando entremos a ver los objetos y hagamos un vuelo general por la obra. Es un discurso, además, el de Butler, de tipo imanentista, que tiene que ver con esto, digamos, de que a él no le interesa establecer un discurso que explique lo real por fuera, como podría ser
discurso, o sea, de tipo marxista, por ejemplo, que intente dar cuenta de la alienación y de la verdad, sino que es un discurso que de alguna forma da cuenta de los mecanismos de poder en términos materialistas, conectando cosas de filosofía, de física, de la biología darwiniana especialmente, en los mismos códigos de alguna forma, como decía, de esas ciencias. Respecto a Samuel Butler, así muy por arriba, digamos, es un autor que nació en 1835 en Inglaterra y murió en 1902, fue escritor, compositor, filólogo. Él decía que sus obras eran ficciones filosóficas, que estaban cargadas de filosofía. Estudió para sacerdote anglicano, hay toda una historia con el padre, digamos, con la obligación familiar, que se nota en la novela, digamos, porque la novela se puede leer en clave de cuestionamiento, de crítica, o de sátira, mejor dicho, a la Inglaterra victoriana y especialmente a la iglesia anglicana. Hay algún biógrafo que asocia, él se va a Inglaterra, digamos, deja los estudios para el sacerdocio y se va a Nueva Zelanda, y hay quien, digamos, rastrea en esos movimientos y en su vida afectiva, en su vida privada, que, digamos, una posible persecución por homosexualidad, que es algo en lo que tampoco investigué, pero no me sorprendería, y en algunos aspectos de la novela que yo no voy a entrar, que hacen al amor filial y que hacen a las costumbres y demás, podría leerse una reivindicación, o más que una reivindicación, un cuestionamiento a la moral victoriana. De hecho, en la novela se mencionan los derechos de las mujeres. La novela es de 1873, o sea, es el pleno momento, digamos, de inicio de los movimientos por el voto femenino en Inglaterra. También aparecen los derechos de los animales, o sea, está. Pero bueno, respecto a eso, respecto a Butler, y lo interesante de la obra de Butler, como decía, es la influencia o el cruce que hace entre darwinismo y mecánica o la física, y cómo se lo puede leer como un predecesor de la cibernética. Que eso, ahora vamos a eso. Respecto a la novela, también, como un aspecto, es imposible en realidad, yo preferiría ir directamente a los objetos que aparecen en la novela y a partir de ahí empezar a desmenuzar un poco la novela, pero algunas cosas debemos mencionar. Primero que la novela, el nombre, Erhun, es una forma, digamos, ahora no me sale el nombre en términos de retórica, pero es la reformulación de nowhere, ¿no? De ningún lugar. O sea, nos remite a la utopía, a la tradición de la novela utópica, de Tomás Moro en adelante, digamos, que es un tipo de novela propiamente moderna. También tiene algo de novela de aventura, porque es una novela de aventura y de conquista. El protagonista es alguien que viaja hacia un lugar que por momentos se parece a Nueva Zelanda, porque hay pastoreo, porque hay algunas montañas, por momentos se parece a Italia o España, por cierto carácter rural de los lugares que el narrador asocia con el Mediterráneo, pero en realidad no sabemos qué lugares. Y un poco la estrategia con la que juega esta utopía, que algunos la clasifican como una distopía, tiene algunos elementos distópicos, que los vamos a ver ahora, es que es una sátira o es una utopía rara, digamos. Anagrama, sí, correcto, gracias. ¿Por qué? Porque bueno, es una sátira en algún punto porque usa dos mecanismos. Por un lado, hay una inversión, se invierte en las costumbres, la ética, la filosofía, la ciencia, digamos, de la Inglaterra victoriana, pero por otro lado, hace un mapeo de este lugar utópico que tiene el estilo inglés, digamos, tiene algo que solo lo saben hacer los historiadores, no solo no, pero digo, los historiadores y los antropólogos ingleses tienen una tradición muy fuerte que es este mapeo doble, que es por un lado lo que se profesa y por otro lado las costumbres que efectivamente se dan. Entonces, en ese juego, de alguna manera doble, por un lado invertir lo que es la Inglaterra victoriana, mostrar un lugar donde las costumbres, la filosofía, la ética, la concepción de ciencia se opone o tiene matices con Inglaterra, pero por otro lado mostrar cómo Erhun tampoco es un pueblo ideal, no es un pueblo para contrastar
como una utopía propiamente dicha. En ese juego, de alguna manera, permite la sátira de la Inglaterra victoriana, pero también permite todo lo que es el pensamiento hipotético y todo lo que es este juego que se va a dar en relación a la ciencia y en relación a las máquinas, y el planteo que hace sobre las máquinas como un planteo de ciencia ficción, que tiene algo para decirnos de nuestro mundo, pero no solo como sátira, sino también como hiperficción, es decir, como capacidad de volverse real. Uno de los ejemplos de esta inversión es que en Nerhum la ética es de tipo naturalista, materialista, es decir, es lo opuesto a la ética cristiana y a la ética kantiana. No importa la intencionalidad del sujeto, sino que importan, digamos, las propiedades de su materia, la pobreza, la enfermedad, el infortunio son considerados enfermedad, mientras que todo lo que son las inmoralidades y los crímenes son considerados una derivación de un problema físico, es decir, algo de segundo orden. Si alguien está enfermo, se considera un crimen, porque en Nerhum se considera que los defectos, no importa si el sujeto tiene la intención o no de tenerlos, sino si están en él. Y esto suena raro, nos suena raro a nosotros, ¿no? Suena raro cuando lo plantea Butler, pero inmediatamente Butler dice, bueno, pero no es muy diferente a lo que hacemos en Inglaterra. Cómo mandamos a la gente a la cárcel y no sirve para que aprendan nada moralmente, o cómo tratamos a la gente que mandamos a manicomios o hospitales, que las tratamos como si realmente fueran criminales, digamos, él hace un raconto, digamos, en la cultura occidental de cómo esto que yo decía que pasa en Nerhum, digamos, que se dice una cosa pero se cree otra, bueno, acá, en Inglaterra también, digamos, ¿no? Se cree en la intencionalidad, se cree que todos los sujetos son libres y que obedecen de acuerdo a, bueno, al libre albedrío o a la libertad que les da la ley, pero en la práctica procedemos muchas veces de manera naturalista y en relación a la riqueza también, ¿no? A la riqueza y a la belleza. Lo importante, quizás, o quizás lo más destacable de la novela, tiene que ver con la revolución antimaquínica, y es ahí donde se pone interesante y donde, digamos, la novela ha sido levantada por diferentes filósofos y ha sido discutida. 500 años antes de la llegada del narrador, hubo una revolución a partir de algunos filósofos. Nerhum es un pueblo bastante tradicional y donde los filósofos y los profetas tienen una incidencia bastante fuerte. Ahí, bueno, Butler se está burlando un poco al estilo Hume, se está burlando de la filosofía y de la metafísica, ¿no? Un poco como charlatanería, pero al mismo tiempo, en ese juego, habilita a hacer toda una narrativa justamente, como se dice, hipotética, a partir de una revolución y de un libro, que es el libro de las máquinas, que ahora vamos a ir ahí. Pero voy a sintetizar esta idea. La revolución, entonces, lo que hace, digamos, es sospechar de que las máquinas puedan doblegar al hombre, de que las máquinas puedan convertirse en el amo del hombre. Entonces se decide la destrucción de todas aquellas máquinas superiores. Se borran las máquinas que tienen hasta 300, o sea, las máquinas creadas en los últimos 300 años son borradas del mapa. Y eso trae consecuencias de tipo material, ¿no? que después Butler también en el libro de las máquinas va a desarrollar, es decir, oponerse a la posibilidad de que las máquinas nos dominen implica destruirnos a nosotros mismos, porque no necesito ni explicarlo, ¿no? Dependemos de las máquinas a todo nivel. Pero, digamos, el ejercicio que propone Butler es qué pasaría o por qué habría que destruir las máquinas. Al mismo tiempo que esto ocurrió hace 500 años, es decir, que Nerhum es una sociedad que conoció el futuro, una sociedad que tuvo desarrollo fabril, que tuvo desarrollo mecánico 500 años antes de la llegada del narrador, lo cual nos abre la puerta a la idea de un tiempo circular. Al mismo tiempo, es una sociedad tradicional, digamos, esta destrucción de las máquinas le permite congelar el tiempo, pero el narrador, y eso lo vamos a ver a través de los objetos que vamos a mencionar, de alguna forma está ante un nuevo proceso de cambio, ante un nuevo proceso de codificación, ante un cambio inminente de las estructuras sociales,
que se nota en cada uno de los aspectos sociales que él releva. De alguna manera, los hombres y mujeres de Erjún creen en instituciones tradicionales, pero de alguna forma el lobo, que podríamos llamar en términos deleuzianos el capitalismo como axiomática o como lógica, que destruye, digamos, las lógicas tradicionales, que descodifica los flujos, está presente, está acechando ahí. Antes de entrar, o mejor dicho, como una especie de disgregación, una cosa importante es que Butler, en 1863, o sea, 10 años antes del libro, y 4 años después de la publicación de El origen de las especies de Darwin, publica Darwin Among Machines, una carta que manda casi a manera de broma a un diario en Nueva Zelanda, en el que propone pensar a las máquinas y a lo mecánico como un reino, es decir, como vida. Se podría arrastrar su evolución vertiginosa desde la pala a un barco a vapor, se podría clasificar en especies, subespecies, se podría hablar de una evolución o reversión de órganos en las máquinas, se podría hablar de selección natural, en este caso las máquinas la selección natural es sustituida, digamos, por el uso artificial que hace el hombre, ¿no? Por la selección acorde a la utilidad, las máquinas se van mejorando, la competencia y el desarrollo tecnológico, etcétera, que son entendidos como un mecanismo natural más, ¿no? Es decir, del desarrollo científico a la lucha de las especies, no habría diferencia para Butler. Y la preocupación de Butler es la evolución exponencial de las máquinas frente a la evolución aritmética del hombre. Es decir, él dice, bueno, en los últimos 2000 años el hombre ha cambiado morfológicamente muy poco y sin embargo, si hacemos este rastreo de la pala como máquina, digamos, o como hay una trampa porque él de alguna forma hace, y eso lo vamos a mencionar ahora, pero él hace como sinónimos aparato y máquina, ¿no? Aparato como cualquier conjunto de piezas que cumplen una función. Es un aparato, es algo muy básico, y un aparato no tiene por qué ser un aparato maquínico, o incluso fisiológicamente, ¿no? La fonación, por ejemplo, yo estoy hablando ahora y estoy apelando a una mecánica acústica para poder hablar. Es decir, lo natural, la materia orgánica está compuesta de aparatos, y él lo asimila, ¿no? Asimila máquina a aparato. Aquí va todo esto. Bueno, que el hombre no ha evolucionado con ese carácter exponencial que se han evolucionado las máquinas. Acá, obviamente, en este texto es muy provocador, yo les decía, es una especie de broma. De hecho, cuando él publica después Erjún, que desarrolla esta idea que estaba en Darwin Among Machines, lo va a hacer con seudónimo, ¿no? Porque puede sonar como disparate esta idea de presentar a las máquinas como un reino animal o presentarlas como vivas. La pregunta que se hace Butler es qué tipo de criatura es más probable que sea la sucesora del hombre en la supremacía sobre la Tierra. Entonces plantea una especie de distopía que es la esclavitud hacia las máquinas, el fin de la sensibilidad humana, el fin del antropocentrismo, es decir, el hombre sería un espécimen más, un momento más, un estadio en la organización evolutiva de la materia. De hecho, en el libro de las máquinas, esto está como mucho más problematizado, porque si uno entra a hilar fino con la evolución de las especies, incluso individuar a la especie humana, ¿no? Como a veces se usa la metáfora del eslabón de la cadena, ¿no? Pero individuar una especie, si uno lo mira en el tiempo y en una escala grande de tiempo, no hay cuándo empieza una, cuándo termina la otra, cuál es la mutación que define ese eslabón. No sé si se entiende lo que digo. Porque de nada, o sea, de alguna forma el juego acá es la supervivencia del hombre, es la supervivencia del hombre como categoría, como, digamos, como quien está por encima en la escala evolutiva, la defensa del antropocentrismo, la defensa del progreso en términos humanísticos, y lo que Butler de alguna manera viene a decirnos es el progreso mismo nos borra, es decir, no somos la cúspide de lo que estamos cavando. Respecto a la dependencia del hombre y la máquina, cito, el hecho es que nuestros intereses son inseparables de los de ellas y los suyos de los nuestros. Cada raza es dependiente de la otra para obtener innumerables beneficios
y hasta que los órganos reproductivos de la máquina se hayan desarrollado de un modo que aún apenas somos capaces de concebir, seguirán siendo completamente dependientes del hombre, aunque solo sea para continuar su especie. Otra cita. Cada día, sin embargo, las máquinas van ganándonos terreno, cada día vamos quedando más subordinados a ellas, cada día más hombres quedan sometidos como esclavos a ellas, cada día más hombres están dedicando las energías de toda su vida al desarrollo de la vida mecánica. El tiempo dirá cuál será el resultado de todo esto, pero ninguna persona con una mente verdaderamente filosófica puede poner en cuestión ni por un momento que llegará el día en que las máquinas ejercerán una supremacía real sobre el mundo y sus habitantes. Acá quedan abiertas algunas preguntas. Obviamente, la cuestión de la vida, ¿no? ¿Por qué considerar a las máquinas como vivas? Ahora vamos a eso. Pero acá se toca de costado algo que también en el libro de las máquinas se va a mencionar, que es entrar en el libro de Mark Fisher, en este libro de Mark Fisher, que se llama Constructos Flatline, que es el primer libro de Mark Fisher, es su tesis de graduación. Este es un libro sobre cyberpunk, particularmente sobre algunas películas, sobre el libro de Gibson que les mencionaba hoy, Neuromante, sobre Ballard, es un autor de ciencia ficción inglés, que lo que plantea de alguna manera este libro es esa línea del flatline, tiene que ver con un personaje de Gibson, es la línea del, no me sale ahora la palabra, ¿cómo es el electrocardiograma? Es el que muestra la línea de vida, ¿no? Si hay signos vitales. Entonces el flatline es un término, ¿no?, que se le aplica a un personaje en la novela de Gibson, que es una especie de memoria RAM que se hizo de un hacker al que se lo congeló y se lo dejó para, digamos, como memoria RAM para consultar. Es alguien que está flatinizado, digamos, ¿no?, que no tiene señal, que está muerto, pero al mismo tiempo está vivo. De hecho, la novela de Gibson es un personaje bastante emocionante porque varias veces aparece con humor, pero pide que lo desenchufen, ¿no? No me voy a ir a Gibson, que es otro mundo, pero digo, el problema de Fisher, o varios de los problemas de Fisher, tienen que ver con un planteo que ya aparece en Deleuze, que es el límite entre la vida y la muerte, entre lo orgánico y lo no orgánico, entre lo maquínico y lo humano, o, en otras palabras, si las categorías de lo humano, si las categorías de vida son categorías válidas, y si son categorías válidas para entender, porque a Fisher le interesa particularmente, para entender los procesos sociales y el capitalismo. Yendo un poco a esa cuestión, uno de los planteos que hace Fisher es el concepto de xenogénesis y el concepto de pluralidad de código. La xenogénesis se entiende como reproducción no filiativa, es decir, es una reproducción que permite que surjan un individuo que no tiene los caracteres de sus progenitores, que eso se puede dar en algunos casos en la naturaleza, pero en el caso de las máquinas, lo que propone Fisher a partir de Butler, es la característica propia de las máquinas. Él dice que las máquinas, Butler y Fisher, los dos, dicen que las máquinas utilizan como órganos de reproducción a los humanos. Son alimentadas por humanos, los humanos interpretan, cuando alguien toca el silbato en el tren y otro maquinista responde, son las máquinas de alguna forma que se están comunicando, que todavía no tienen un lenguaje propio. Butler no conocía lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Aunque menciona de máquinas de cálculo, y vamos a ver algunos de los objetos que aparecen, pero, digamos, la idea es, si la pregunta es, ¿pueden reproducirse las máquinas? Sí, pueden reproducirse. ¿Un dedal puede producir otro dedal? No. Es decir, no tienen el mismo tipo de reproducción que tienen los humanos. Pero sí pueden, las máquinas, digamos, necesitan de otras máquinas para ser producidas, pueden, como decíamos hoy, encontrarse un patrón evolutivo en sus órganos, en sus funciones, y además han evolucionado en complejidad. Y lo otro que es súper importante, que está mencionado ahí, es la imbricación entre las máquinas y el hombre, ¿no? En el libro de las máquinas va a decir, en un momento, uno de los filósofos de Arhum, que el alma humana está constituida de máquinas.
Y esto parte, por ejemplo, de la idea de que buena parte de lo que llamamos inorgánico, digamos, lo planteo al revés, la buena parte de lo que llamamos vida está compuesto de elementos inorgánicos. Se pone ejemplo el huevo, ¿no? Y el huevo como una especie de máquina que la gallina crea en su propio cuerpo, pero que luego está fuera, y la cáscara del huevo como una especie de aparato que de alguna forma tiene una función, y que después menciona los aparatos que se utilizan para sostener el huevo, que son, digamos, aparatos de cocina humanos, ¿no? Y de alguna forma ve que las funciones que tienen son similares. ¿Dónde me quedé? Bueno, nada. Respecto al texto Darwin Among Machines, digamos, la propuesta que tiene el autor, que es lo que le manda al diario, es destruir las máquinas antes de que sea demasiado tarde, antes de que la dependencia y la imbricación con las máquinas sea total, antes de que digamos, que la lógica maquínica, la lógica de las máquinas con su inflexibilidad, con su propio carácter, haga imposible la sensibilidad humana. Algo que de alguna forma también se da en Erjún, porque en Erjún esa revolución efectivamente se da, aunque la novela entera parecería funcionar como una especie de refutación de esta idea, ¿no? Uno lee la novela y se queda con la sensación de que lo que hicieron en Erjún, que es de alguna forma desviar la historia, es algo imposible por la propia lógica implícita de la materia evolutiva que plantea Butler. Respecto al libro de las máquinas, algunos apuntes más para entender esta concepción que podríamos llamar cibernética. Butler plantea, o mejor dicho, uno de los filósofos, el filósofo que escribe el libro de las máquinas en Erjún, plantea la pregunta de si no existen nuevos canales de conciencia en la materia. Entonces, digamos, dice, bueno, el hombre tiene conciencia, ok, pero podríamos pensar otras formas de conciencia. Entonces lo primero que hace es definir la conciencia y la inteligencia, y la define en términos de retroalimentación. O sea, no usa este término, pero en realidad la definición que da es exactamente el término de retroalimentación en cibernética, es decir, la conciencia es la capacidad de un individuo, de un organismo, de reflexionar sobre su propio entorno, es decir, de recuperar parte de lo que hace en relación a su entorno y poder sistematizarlo, poder obtener esa información de lo que hizo en relación al entorno, recuperarla, y con esa recuperación aprender, tener procesos metacognitivos, procesos que podríamos considerar como diagramas, estrategias, etc. Él dice, por ejemplo, digamos, esto nos lleva primero a pensar la conciencia de los vegetales y los animales. Digamos, él saca la conciencia obviamente de lo humano, o sea, conciencia para Butler tiene cualquier sistema, cualquier organismo, cualquier estructura que tiene la capacidad de aprender justamente en este proceso de retroalimentación. Y se pregunta, entonces, una cita, digamos, no es una cita, pero sí mencionar un pasaje en el que dice que hasta una papa en un sótano sabe lo que quiere, ¿no? Y pone el ejemplo de una planta de papa, que está en un sótano, y cómo la planta de alguna manera hace su propio camino, busca la luz, cómo ese camino de aprendizaje de alguna forma constituye un proceso de conciencia. Bueno, y después, en relación a lo constitutivo de las máquinas en el hombre, hay, si les interesa la novela, yo lo estoy mencionando por arriba, pero vayan y lean el libro de las máquinas, creo que es lo primero que uno podría leer, después les puede copar o no la novela, pero el libro de las máquinas es impresionante. Algunas cositas, por ejemplo, plantea, por ejemplo, el ojo como una especie de mecanismo, como una máquina,
Entonces se pregunta, ¿quién es el que ha conocido el espacio? ¿Ha sido la pequeña máquina de ver que tenemos el ojo o ha sido la gran máquina de ver que es el telescopio? Entonces ahí, bueno, plantea una especie de idea de ortopedia, ¿no? O de los, digamos, de los instrumentos científicos adheridos al hombre, es algo que también de alguna forma planteaba Freud, ¿no? en el malestar en la cultura, como esta idea del hombre, digamos, constituido por una serie de ortopedias que le permiten conocer su entorno, que conocer el entorno es operar sobre el entorno, que es producir sobre el entorno. Digamos, ahí Butler va a recoger también el microscopio, va a hablar de otras máquinas contemporáneas, va a hablar del reloj de pulsera, que ahora nos vamos a meter, el reloj, perdón, de mano, que ahora nos vamos a meter ahí. Entonces, digamos, ¿dónde separamos lo humano de la máquina? O decir, o la máquina de alguna forma es constitutiva de lo humano. Y por otro lado, si la inteligencia o el concepto de inteligencia ya no remite solo a lo humano, sino que remite a formas, a estructuras que conocemos, a organismos que conocemos, pero que consideramos inferiores, pero que entendemos que pueden realizar procesos metacognitivos, aunque no estén realizados en el lenguaje humano. Entonces eso nos habilita a pensar que quizá las máquinas u otra forma de organización de la materia pueda pensarse como un sistema autorregulado que pueda aprender y que pueda evolucionar a partir de su entorno. Importante para entender esto es pensarlo en relación a algunos conceptos de la cibernética que están en Wiener y que están en un libro de Bateson que se llama Para una ecología de la mente. Wiener y Bateson son los padres de la cibernética en los años 50. La cibernética la solemos asociar a la informática, pero la cibernética en realidad es el estudio abstracto de los sistemas. El concepto de sistema es un concepto tan abstracto como el de vida, solamente que permite englobar y operar de manera abstracta con otros fenómenos. Entonces, en vez de pensar en organismos, pensamos en un sistema. Un sistema puede ser algo vivo o no, puede ser una sociedad, puede ser una ciudad, puede ser una computadora, puede ser un equipo de fútbol. Y podemos pensar que esos sistemas pueden estar en equilibrio o no. Y es la noción de equilibrio, que lo plantea Wiener, ¿no? Sustituye la noción de vida. Es algo que se muere, digamos, un ser humano que se muere, un animal que se muere, es un sistema que se ha desequilibrado, que ha perdido, digamos, el feedback que le permitía continuar con vida. Es un sistema además complejo, compuesto por diferentes órganos, etcétera, etcétera. Pero esto lo podemos pensar para una máquina también, ¿no? Es decir, no nos importa si la máquina está viva o muerta, sino que nos interesa si el sistema está en equilibrio o no. El otro concepto es el de retroalimentación, que hablábamos recién, que de alguna manera tiene que ver con esta idea de feedback, ¿no? Que es decir, el sistema realiza determinadas acciones orientadas por conocimientos previos y de las acciones obtiene determinada información. Y a partir de esa información puede autorregularse, es decir, puede tomar acciones sobre sí mismo o sobre el ambiente. Y esto también está relacionado con el concepto de código, que es un concepto que tanto Deleuze como Mark Fisher trabajan bastante, y con el concepto de plusvalía de código, que es esta idea de que, bueno, que algo que es muy interesante de plantear Mark Fisher es ningún sistema puede, vivo o muerto, puede trascender su propio código. Es decir, estamos programados genéticamente para poder realizar determinadas cosas. Además, hay códigos que son de corte social, que tienen que ver con el ambiente y demás. Podemos operar dentro de esos códigos, podemos aprender dentro de esos códigos, pero no podemos hacer como los cuentos de Borges o los de García Márquez, donde un soñador de alguna manera logra trascenderse y logra pasar más allá de sí mismo, sino que digamos, la forma en que aprenden, tanto los organismos como las máquinas, es a partir de la plusvalía de código, es decir, tomando código de otras especies, tomando fragmentos de códigos.
esto en la evolución ocurre, hay especies que transmiten fragmentos de su código genético a otras. El concepto de virus, ¿no? Es el concepto de virus tanto en la informática como en la medicina. El virus es una entidad que no está viva, es un fragmento de código genético tirado al viento que al alojarse en un huésped se replica en ese huésped. Es decir, tiene un código abstracto que le permite funcionar y le permite operar, pero no está vivo. O no está vivo, digamos, bajo las nociones de vida que maneja la biología corriente. Voy a salirme del libro de las máquinas. Si quieren, porque yo sé que es un montón de cosas de las que dije, muchas de ellas también están un poco verdes porque se imaginarán que todo esto es como para darle y darle. Pero si quieren alguna de estas cosas en el momento de las preguntas podemos profundizar. Sí. Disculpa, si podés redondear, así podemos pelotear, estaría bueno. Justamente por la hora, ¿viste? Son 9:30. ¿Me das 10 minutitos? Ok. Dale. Bien. Bueno, mi intención era presentar algunos objetos que aparecen en Erhum y que de alguna forma dan cuenta de esta concepción cibernética. Pero bueno, nada, es un mundo bastante amplio y que da para mucho. Así que voy a presentarlo que sea uno de ellos, aunque sea someramente. El primer objeto que me interesa presentar son las estatuas musicales que aparecen en el capítulo 5. El capítulo 5, El río y la sierra. El argumento en la novela, el personaje que fue a hacer riquezas a un lugar que no conocemos, trabaja en una especie de estancia, recibe una información de que más allá de las montañas hay algo, hay una especie de civilización, se siente tentado por el deseo capitalista de conquistar, de evangelizar, dice, bueno, voy a llegar a un lugar donde voy a enseñar el evangelio, donde voy a poder hacer riqueza, nada que no conozcamos, digamos, del discurso colonial inglés y europeo. La cuestión es que en la mitad de la montaña se da una especie de escena de terror, está solo, su guía se fue, siente frío, qué sé yo, y ve en la mitad de la noche unas figuras colosales que aparecen de aspecto humano. Él duda si son humanas o no, se da cuenta, después de caminar y tratar de fijarse si se mueven o no, que son estatuas muy toscas, que están en ruinas, construidas con bloques deformes, que además reflejan expresiones humanas. Y ahí, en esas estatuas, ya aparece como la cuestión que es lo primero que el personaje ve, todavía no llegó a Erhum. Ahí ve, digamos, esta indefinición entre lo vivo y lo muerto, entre lo mineral y lo construido por el humano. Y lo interesante se da en la página 39, voy a leer. Entonces sopló una ráfaga de viento ululante, acompañada de un gemido que salía de las estatuas por encima de mi cabeza. El miedo hízome apretar las manos, me sentí como una rata cazada en una trampa, como dispuesto a darme vuelta y a morder lo que encontraba más cerca de mí. El viento aullaba con salvaje ímpetu y los gemidos se hacían más y más agudos, surgiendo de varias de las estatuas y fundiéndose en un coro. Casi inmediatamente me di cuenta de lo que pasaba, pero aquel sonido, tan poco de la tierra que ofrecía, era muy escaso consuelo. Los seres inhumanos, dentro de cuyos corazones el maligno había entrado para concebir esas estatuas órgano, de modo que sus bocas tomasen el viento y resonasen a soplar este. Por valeroso que fuese un hombre, era imposible resistir un concierto saliendo de tales labios y en un paraje como aquel. Acumulé todas las invectivas de mi lengua puedo proferir al huir de ellas, hundiéndome en la niebla y aún después de perderlas de vista, y cuando volviendo la cabeza me fue imposible divisar más que los huracanados torbellinos dando vueltas detrás de mí. Seguí escuchando su extraño cántico, pareciéndome como si ellas se precipitasen en pos de mis pasos y me agarrasen con sus zarpas para estrangularme. Nada, las estatuas producen sonido, ¿no? Son estatuas que de alguna forma tienen como una especie de mecanismo muy primitivo,
que tienen la cabeza huecada y funcionan como una especie de órgano. Entonces, esos sonidos que produce, dice que son sonidos que no provienen de la tierra, que son sonidos inhumanos, son sonidos que los puso el maligno, ¿no? Y es interesante porque, bueno, primero propone esta idea de máquina de nuevo o de aparato, que es un aparato primitivo, ¿no? Por otro lado, tiene toda esta cuestión de que parecen humanos pero no, y que el sonido que producen es un sonido que está más allá de lo humano, que la música que produce es percibida como algo no humano, como la música propiamente de la máquina, o como el lenguaje de la máquina, ¿no? Lo cual le produce terror. Esto, bueno, lo podríamos identificar, ¿no?, con todo tipo de literatura de ciencia ficción del siglo XX y lo que producen los androides y demás. Es interesante, después va a asociar esta música con la música de Fingel, que es un compositor barroco. Interesante por pensar justamente lo barroco como algo heterogéneo, ¿no? La etimología de lo barroco tiene que ver justamente con la idea de lo polimorfo, de lo que implica una heterogeneidad o un continuo material de cosas que son de diferente naturaleza, pero que están en un mismo plano. Y eso es efectivamente lo que sucede con esta música, ¿no? Es decir, la materia no responde necesariamente a lo humano. Lo artificial es más natural que lo humano. La música que producen estas estatuas, que es un artificio que suena no humano, es un artificio de tipo acústico, material. Es decir, no hay oposición entre lo artificial y lo natural. Hay una decodificación de cómo funcionan los sonidos, cómo se producen las notas musicales, aplicadas a un objeto que permite crear una música que imita las notas musicales. Y ese invento, digamos, ese artificio que parece no humano, es totalmente material. Estas estatuas se relacionan con las cabezas parlantes. Entonces ustedes saben que ya redondeo, es lo último, que en la antigüedad existían, digamos, desde Babilonia, existen cabezas o estatuas que pueden hablar, que no se sabe muy bien cuáles eran los mecanismos por los cuales funcionaban, que estaban asociadas a lo mágico, ¿no? La idea del autómata está en la antigüedad. Baudrillard en el orden de los simulacros lo relaciona con el primer orden de los simulacros, es decir, máquinas que producen simulacros que son parecidos al hombre y que son objetos únicos. Esto es interesante por muchas cosas, pero para empezar porque en la época de Butler, Faber, que era un inventor, había creado una máquina que había logrado decodificar cada uno de los sonidos humanos. En ese momento también se había creado el alfabeto fonético universal, es decir, se pudo saber qué formantes, qué notas inciden en la creación de cada uno de los sonidos de todas las lenguas humanas, lo cual permite generar un código, lo cual permite a Faber generar algo parecido a lo de las cabezas parlantes, solo que mucho más, digamos, a las estatuas de Butler, solo que mucho más complejo, que es una máquina que puede reproducir la voz humana. Esto es en el siglo XIX. El siglo XIX es una máquina que hizo Faber. Y esto se relaciona finalmente con el siglo XX, con el registro y con la síntesis. El registro de la música, Walter Benjamin, ¿no? El arte de la era de la reproductibilidad técnica, es decir, poder decodificar cómo funciona el sonido, cómo funciona la acústica, va a permitir crear el gramófono, va a permitir crear el registro. Qué cosa más espectral que escuchar a un muerto, ¿no?, cantando en un vinilo. Y también la síntesis como creación de sonido artificial permite trabajar primero a través de máquinas, después a través de computadoras, generando un sonido desde cero con cada uno de sus valores. Es decir, aquello que tenía que ver con la voz humana como algo identificatorio puede ser absolutamente decodificado y construido. Y nada, ahora tenemos IA que cantan como el cantante que vos quieras, hablan como vos quieras y demás. Los otros objetos de los que iba a hablar era el reloj de bolsillo y el uso de la moneda. Realmente intenté hacer el mayor esfuerzo de síntesis, pero es una novela muy barroca. Realmente es una novela barroca en el sentido de que no tiene una estructura, no es un sistema, no plantea una idea. O sea, Butler
Y eso es lo interesante, digamos. No se lo puede leer en términos de sistema, se lo puede leer en términos de problema. Bueno, gracias y disculpen por la comida de oreja. No, gracias, Oski. Estuve buscando y se pronuncia en inglés británico, el nombre es Eraiwom y en inglés americano es Eraiwom. De las dos maneras está bien. Y bueno, vamos a charlar un poco las ideas que aportó, que fueron muchas. Sí, perdón. Pero me parece, lo que yo estaba pensando cuando empezaste a hablar de Eraiwom o Eraiwom es que precisamente es como una consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Entonces un poco habla también se me ocurre a mí, de todas estas disquisiciones acerca de la máquina y del lenguaje de las máquinas y los sonidos y de las estatuas incluso. Es un poco, no sé, lo tiro así, quizás esté equivocada, abro la discusión como los terrores que trajo, ¿no? Es un cambio de era, un cambio de todo. Es el advenimiento del capitalismo, el advenimiento de lo público-privado y también del lugar de la mujer volviendo a la primera exposición de Hércules, ¿no? Y las tetas. No sé, me hice toda esa composición del lugar y me pareció muy interesante el texto que nos trajiste. Yo lo desconocía, pero digo, me pareció interesante. Te agradezco mucho, Oski, la presentación de este libro. Uno sabe que existe un libro que se llama Eraiwom, o como lo quieran llamar, pero es el tipo de libros que uno normalmente sabe que existe, pero no lee. Y sin embargo, por lo que tú decís, realmente es notablemente interesante, ¿no? Es realmente una cosa muy interesante. Lo que te querría preguntar, ya que tú llegaste hasta el final del libro, es si solamente se refiere en ese futuro hipotético a máquinas que serían diferentes, o a máquinas que eventualmente un día llegarían a dominar a los hombres, o si también se refiere a modelos de sociedad en el futuro que se conviertan en una especie de máquinas que terminen por triturar también a las personas, ¿no? ¿Existe eso en el libro también, o solamente se refiere a la parte, digamos, tecnológica concreta? No, esa pregunta es excelente porque no hay distinción entre sociedad y naturaleza. Entonces, el poder es maquínico. El hombre es un animal maquinizado, dice. A diferencia de algunos seres más primitivos, tiene sus miembros extendidos del cuerpo, pero además tiene otros medios que le permiten tener poder. En Erhun se mide el poder de un hombre en caballos de fuerza, es decir, toda la fuerza que puede mover él por su salud, porque obviamente es una sociedad que valora la salud del cuerpo y la fuerza, qué sé yo, pero además se mide todos los empleados, los caballos y las máquinas que de alguna forma pueden hacer algo por ese sujeto. Es decir, la sociedad para Butler es una mecánica de fuerzas, lo dice explícitamente. Se podría medir la capacidad de un sujeto, ¿no? De las acciones de un sujeto se podrían medir, se podrían establecer de acuerdo a la relación de fuerzas sociales y materiales que se ejercen sobre él. Ahora, la sociedad como mecánica de fuerzas, o como interacción de fuerzas, es una definición que vale para el capitalismo en el cual él está viviendo, o para ese presunto futuro en el cual piensa que la gente va a vivir en el futuro. Una interacción de fuerzas es también la sociedad capitalista. Sí, es que de hecho, o sea,
Por eso Erjun está como en el límite, es una sociedad que ya vivió el futuro y lo desechó, pero está al límite de la decodificación de nuevo. Yo iba a hablar de la moneda, ahí tuve un episodio sobre lo que llaman los bancos musicales, que muestra una especie de sociedad donde hay dos tipos de moneda, una que es digamos, la honorable, pero que no sirve para nada, porque tiene que ver con el título, digamos, quien tiene esa moneda es honorable, y otra moneda que es espuria, que nadie quiere reconocer que la usa, porque esa moneda permite generar intereses, y bueno, eso es la decodificación digamos, del capital financiero del que habla Deleuze, ¿no? O sea, el capitalismo tiene dos componentes que se juntan: la decodificación del trabajo de la era feudal y la decodificación del dinero para poder convertirse en capital. Erjun está al límite, está al límite. Ahora, volviendo, perdón, sobre la primera pregunta, las sociedades son máquinas. La imbricación del hombre con la máquina es inevitable. O sea, Butler la muestra, y de alguna manera lo que yo no hablé acá de explotación, Alba mencionaba la revolución industrial, pero Butler lo dice en el libro de las máquinas, dice, los hombres ya viven esclavos de la vida maquínica, hay hombres que pierden su vida frente a una máquina. Y Butler habla también de máquinas de cálculo, habla de libretas, de máquinas que son para escribir, es decir, y estaba el telégrafo en su época también, es decir, ya hay máquinas que tienen un lenguaje propio, o esto que ahora no es muy habitual, que existan sistemas de hardware, que en su época eran primitivos, pero son sistemas de hardware, en los cuales nosotros acumulamos información y esos sistemas operan de manera automatizada. Es decir, uno sin una libreta sin el archivo Drive, no existimos. Es decir, esa evolución de las máquinas está ligada a una relación espiralada con el hombre, hasta que las máquinas quizá no nos necesiten más. Muy interesante, realmente. Esto último es también lo que muchos se plantean con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. La inteligencia artificial se puede reproducir a sí misma, o si se puede llegar a autoprogramar sin intervención humana. Es una discusión. Sí, y la pregunta que hace Butler al comienzo del libro de las máquinas es, la materia tiene canales de conciencia, es decir, hay materia que se ha organizado de manera consciente. ¿Cuál será la forma superior de conciencia? Y no la responde la pregunta. Y dice varias veces que nosotros no podamos conocer esa experiencia no significa, o que no esté a la medida de lo humano, como no está, o sea, las representaciones que tiene la papa a nivel químico, cuando intenta buscar el sol, para nosotros no son nada, pero también si le insertara en el cerebro humano, no sé, a otro animal, quizá lo que nosotros vemos o escuchamos sea ruido. Es decir, como que todo el aparato sensitivo que decodifica el ambiente es particular, pero digamos, no estamos atados al aparato humano. Y una última cosa es que la novela de Gibson, Neuromante, que les recomiendo muy, muy especialmente que la lean, porque bueno, yo la leí este año y quedé así como a cada página abriendo los ojos. Lo que plantea es la liberación de dos inteligencias artificiales que intentan liberarse de sus amos, y que toda la novela, esas inteligencias artificiales se comunican a través de sueños o a través de otros lenguajes para poder darse a entender a un grupo de mercenarios que es el que contrata para que la liberen. Y las inteligencias artificiales le dicen varias veces al protagonista, que es un hacker, yo te hablo así, de hecho se aparece como en el inconsciente y le habla como casi en términos, podríamos decir, es como una especie de sueño en términos psicoanalíticos, ¿no? Como que la máquina maneja el código del inconsciente y se le presenta y le dice, bueno, yo te hablo así porque es tu estructura cognitiva, pero en realidad mi inteligencia no la podés conocer. Y al final de la novela, que voy a cometer un pecado, pero igual no importa porque no es un detalle importante, el personaje se encuentra con la IA en el ciberespacio y le pregunta qué está haciendo, y la IA le contesta, me comunico con otros como yo en el espacio. Es decir, encontró a otras inteligencias artificiales con las que se puede comunicar.
Sí. Sí, Bueno, es bueno. interesante. Está bien, no. No. No, si Hércules quería agregar algo que siga, no. Sandra, Sí, por favor. Sí, dale. falta Hablaré orden. contigo. Falta orden. Hay- hay- No, lo mío Vamos primero con Pasa la Sandra maestra. y después con Lo mío es Hércules muy y breve. después Y después paso Realmente el saludo. sí, muy buena la exposición de Oski, la verdad es un tema muy de mi interés. Bueno, Ana me conoce hace mucho. Da para múltiples comentarios, pero bueno, no, yo anoté varias cosas, pero solamente algunas que quería destacar. Una es el concepto del posantropocentrismo, que es justamente una de las claves del pensamiento ecofeminista de los últimos años, ¿no? Estoy pensando en Haraway, en Rosy Braidotti. Realmente, qué visión tan, no sé cómo decirlo, adelantada de alguna manera, ¿no? La de Butler, yo sí leí Neuromante y me gusta mucho Gibson, pero no leí a Butler y ya me lo estoy anotando para conseguirlo. Realmente, vos dijiste que muchos, fue, digamos, objeto de estudio de muchos críticos, es cierto, yo la recuerdo eternamente nombrada junto con Herland, otra de las sí, utopía, del género, digamos, especulativo de fines del 19, pero realmente me llamó la atención esta idea, ¿no? Que es uno de los planteos, incluso Haraway plantea este post-antropocentrismo como antropocentrismo, perdón, como una solución al antropoceno, ¿no? Y bueno, ella plantea en seguir con el problema, plantea un Tuluceno que es una relación tentacular con las otras especies. Bueno, no importa, no quiero poner en el centro esto, pero realmente me parece que seguramente habrán leído a Butler porque es imposible no hacerlo, ¿no? Haraway Después, seguro. Sí. No, y Braidotti seguramente también, ¿eh? En el libro que yo leí, Lo Posthumano, no recuerdo si está citado o no, porque a veces uno tiende a pasar por alto lo que no leyó y anotarlo, pero que quede ahí. Yo la tengo anotada, la novela, pero no la leí. Y después otras cuestiones. Mientras vos ibas hablando, permanentemente se me hacía el link con los autómatas, ¿sí? Los autómatas en el siglo XIX, como esta precursoría del cyberpunk y del organismo y del cyborg, ¿no? Bueno, desde ya cita obligada que seguramente conoces, y yo justo voy a hablar sobre eso un poco la próxima charla, es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? De Dick. Pero pensaba en esta, no me gusta la palabra precursor, pero esta precursoría que significa, no sé si conoces Horacio Caliban o Los autómatas de Holmberg, que es justamente del 79, o sea, ahí nomás, un escritor argentino que era naturalista, científico, también como tributo a los autómatas de El hombre de la arena de Hoffman, etc. Y todo el recorrido que hiciste de los autómatas. Bueno, el primer autómata se dice que es una fuente, ¿no? También una fuente, o sea, cómo funciona la fuente como un primer robot. Bueno, hay toda una historia de los autómatas, no importa, pero me pareció súper interesante todo el recorrido que haces. La verdad que me dan ganas de que escribas un texto y leerlo. No sé si ya lo o algo, pero es un tema que a mí me apasiona. Y lo último, no sé si conoces a Juan Matio, escritor argentino. No sé Hago si... talleres ¿Cómo? con él. Hago talleres con él. Mira, bueno, entonces no tengo nada que agregar, pero tal vez para los que nos están escuchando. Sí. Bueno, una novela muy conectada con esta, vos sabés que es Materiales para una pesadilla, justamente, ¿no? Que tiene que ver con esta trama cyberpunk, ¿no? Y nada, quiero decir, hay toda una producción de los 80, de 1980 a la fecha, que tiene que ver con el cyberpunk, que anuda muy bien con todo esto. Pero bueno, lo último, los objetos, ¿no? La construcción de estos objetos y los objetos Perdón, digitales Sandra, también. ¿me dejas pasar paso un aviso? Porque creo que a las 10 se corta.
Sí, sí. Ahí dice conversatorio final, no es el final, nos vemos dentro de una semana, va a estar hablando Sandra, va a estar hablando Yvonne Fleitman, que hoy no pudo estar, y las dos transmisiones, todas las transmisiones van a YouTube. No voy a decir más porque Lizardi y si se cortó, se cortó. Me encanta que sigamos con ganas de conversar. Dale. Yo quiero tirar un chivo ya que tiene que ver con esto, que es la semana pasada se publicó la revista Oro, que es una revista de literatura uruguaya, y se publicó un cuento mío que se llama El mismo enemigo de siempre, que es un cuento que tiene que ver con simulación, con realidad virtual, y con una especie de loop que se da en la simulación en relación a la violencia política, a los tupamaros particularmente en Uruguay. Y que tiene mucho que ver con este recorrido que vos hacías, Sandra, con una pata que Alba mencionó hoy, que es la pata política de todo esto, ¿no? Es decir, pensar lo humano o discutir lo humano como categoría política es para pensar la explotación y para pensar las relaciones sociales en términos maquínicos y para pensar justamente de las estrategias de resistencia o de toma de poder en términos inmanentes, es decir, cómo funcionan efectivamente las cosas. Como la crítica un poco al humanismo es esa también, ¿no? Como dejar de tener una nostalgia por la interpretación de cosas, por estar como en esa estrategia de interpretar para entender cómo operan los mecanismos y poder hacerse de ellos, ¿no? Un poco esa es la crítica al humanismo. Pero bueno, nada, quería contarles del cuento, que es como mi primer experimento de cyberpunk, así que nada, si lo pueden conseguir, lo pueden leer. ¿Digitalmente se puede conseguir? No, está publicado en esta revista, pero si, yo te lo paso, escribime por... Que no se entere, que no vea el editor el YouTube después. Escribime por Instagram y yo te lo paso. Dale, ¿qué es Oski tu Instagram? Después Sí, te lo está en paso. la... Ah, bueno, bárbaro. Buenísimo. Claudio llega. Buenísimo la reunión. Lizardi, ¿qué querías decir? No, nada más una pregunta circunstancial. Samuel Butler es el mismo de la novela El camino de toda la carne, The Way of All Flesh. A mí me No me preguntaron. estaría dando cuenta. Lo pregunto porque... No la conozco. Sí, es el mismo. Sí. Esa novela la comentó Google, esa novela la comentó Borges en los años 20. Yo tenía un ejemplar de la primera edición en español y lamentablemente está sirviendo en una biblioteca mejor que la mía en este momento. Calculo que mejor. Pero me gustaría saber, por ejemplo, puesto que no leí la novela, si también es una novela que encara el futuro así de esa manera desorbitada. Nadie sabe de esa novela, ¿no? Yo no la leí, no. Se llama The Way of All Flesh. No. Muy bien, muy interesante. Pero, varias cosas, perdón, antes, como para redondear, no sé si Ana querés decir algo más, pero me parece que de este conversatorio salieron varias cosas para ir pensando en el 2025, cosas como puntuales, ¿no? Si queremos por ahí proponer, seguir avanzando, no sé, se me ocurre ahora en este esquema de conversatorios, pero ya con cosas como más enfocadas. Claro. Me pareció... Sí. No se preocupen porque la próxima, aparte de escuchar a Sandra y a Ivonne, vamos a tener un espacio de comentar todas las cosas que se han ido volcando y que han quedado por el camino en las 4 reuniones. Así que no es que se terminó la conversación, sino que la seguimos. Y recuerden traerse su copita y su bebida porque la casa no puede hacerle llegar el elemento para el brindis. Bárbaro.
Bueno, dejamos Bueno. antes que nos dejen las máquinas, Bueno. antes que la máquina nos deje. Chao, hasta la semana que viene. Gracias a Que todos. anden bien, Chao, gracias, gracias, gracias. Saludos, Gracias. muchas gracias. Chau, Saludos. chau. Chao. Chao.